y al automatizarla están automatizando una ineficiencia. Entonces, y esta es una de las cosas que uno podría ver. ¿Cuán estable es esa operación? ¿O cuánto influye en los límites de control la automatización de esa operación? Entonces, eso es una de las cosas que uno podría ver antes de aproximarse a automatizar una operación. Entonces, los límites de control son del proceso y los límites y la tolerancia son los límites del producto. Cuando en el trabajo práctico 1 muchos me hablaban de la capacidad, yo quería que me dieran la capacidad como el cuello de botella. Pero algunos encontraron en el libro muy bien otra definición de la capacidad, que es la definición de control estadístico de procesos, la definición del CP y el CPK. El CP es la capacidad teórica del proceso. A ver, voy a buscarlo. ¿Están viendo la pantalla? Voy a buscarlo por acá, que seguramente está al final. Capacidad de los procesos. La capacidad de proceso se refiere a la cantidad de piezas correctas que puede producir un proceso, haga la redundancia. Y se va a definir gráficamente si los límites de control están dentro de las especificaciones, de las tolerancias, ¿sí? Cuanto más cerca está, menos capaz es el proceso. Fíjense en que aquí el proceso no es capaz. En este es capaz, porque las campanas están dentro de las especificaciones. En este no, en este proceso no es capaz, porque la campana está fuera de las especificaciones. Es decir, pero eso es en el diseño, pues ustedes diseñan un producto que tiene unas especificaciones, pero después diseñan un proceso que no es capaz de tener los límites de control dentro de las especificaciones, están diseñando un proceso que no es capaz. Y entonces ahí viene la automatización y control para llevar el proceso a que sea capaz. ¿Qué quiere decir capaz? Capaz de producir piezas buenas en un alto porcentaje. Esas son las cosas que a mí me interesaría ver y ver que cada uno en su empresa, en su caso que tomaron para analizar, sea capaz de identificar cuál es la variable de calidad, qué tipo es, si es por atributos o es continuo, cómo se mide, qué unidades tiene, cuáles son las causas de naturaleza de variación, cuáles son las causas especiales de variación y hacer el ejercicio. Hacer el ejercicio no les debería llevar mucho tiempo. Entonces, eso es lo que es el apunte de control estadístico de procesos. Espero que hayan tomado nota de lo que les estuve diciendo. ¿Alguien que leyó el apunte y con lo que dije encontró algo distinto, algo que le gustaría discutir? Nadie tiene nada. Bueno. No, yo quería preguntarle... Bueno, sí, pregunta. Le pregunto yo. Quería preguntarle en el punto 3 de las pautas que dio para lo que sería el segundo. Sí, espera. Eso más adelante. Vamos por el apunte, terminamos el apunte de control del proceso. Listo. Y vamos al parcial. Listo. Nadie tiene dudas de apunte como la presentación que les di de almacenes inteligentes. Probablemente estos días van de otra presentación. Son cosas que el que está interesado las estudia y les puede ser muy útil. Lo mismo que lo de las presentaciones. Y al que no esté interesado, no lo lee, qué sé yo.
La oportunidad de aprender está. Vamos ahora al parcial o a la entrega. Ahí se las comparto, que es esta, ¿no? Entonces, la primera parte es de inventarios. Determinen determinación de los productos en cada tipo de inventario. Tienen materia prima, semielaborados, productos finales. Bueno, ¿qué inventario tienen que tener de cada uno? Y para mí es importante los semielaborados que me digan en dónde se producen los inventarios. ¿Dónde se producen la mayoría de inventarios semielaborados? ¿Dónde? ¿En qué parte del proceso se produce se registran o se producen la mayor parte de stock de semielaborados? Eso es algo que me gustaría que me lo digan, porque lo vimos. ¿Alguno se acuerda del primer parcial? Que había un solo tema importante en el primer parcial. Que lo vimos con la simulación de Javier. En la simulación de Javier se veía bien en dónde se producía el stock. En el cuello de botella. Los productos semielaborados o los podés guardar en stock porque los necesitás después, o se produce como una reserva, o se produce en el cuello de botella. ¿Se acuerdan que creo que era el Senado, que era el cuello de botella de la simulación de Javier? Es decir, juntaban las botellas, que es el producto semielaborado en este caso, adelante del cuello de botella, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Después, el punto 2 dice, clasificación ABC de cada producto. Bueno, la clasificación ABC era la A, la más importante, la B y la C. Bueno, díganme en el stock cuánto es qué productos son A y por qué productos son B y C. La clasificación es arbitraria, pero tiene que tener una justificación. O porque son los más caros, o porque son los más críticos, o por los que son. Sí. Y en las empresas que solo venden un producto específico, ¿se puede aún así clasificar? Pero vos sos de los cables. Los cables. Rollo Claro. de cable. Es el mismo cable, no trabajamos otros diámetros, por ejemplo. Pero vos vendés los cables, no los fabricás. No, sí, los Sí, fabricamos fabricamos y y los vendemos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es vos tenés el inventario de cobre, tenés el inventario del aislante, tenés el inventario del aceite de la máquina, tenés inventarios. Claro, pero en ¿Cuál? materia prima. Ah, sí, claro, sí, en materia prima. Acá dice producto, pero en realidad el producto de determinación de los productos de cada tipo de inventario. Sí, está bien, de materia prima. Sí, hacerlo de materia prima. A ver, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es el inventario más costoso para vos? O sea, puede ser, por ejemplo, profe, que el cobre cátodo sea categoría A y el lubricante que usamos para las partes móviles de las máquinas sea C, porque Claro, y sí, claro, por el lubricante vas a la ferretería y lo compras. No sé si están además así. lo usamos periódicamente y no es tan necesario. Efectivamente, ustedes tienen que ver cuáles son los productos de materia prima o consumibles, porque el aceite no es materia, no es estrictamente materia prima, es un consumible. Y por ejemplo, las cajas en donde almacenamos los rollos, que después esas cajas se distribuyen a los proveedores, también el material caja en sí es categoría A, ¿no? Porque Que lo que pasa es que vos tenés que definir por qué criterios un material es categoría A o no. Pues yo voy a decir que las cajas son de fácil acceso porque tenés el proveedor que es una papelera y te vende las cajas,
ahí ya no es A. Ahora, si vos decís, no, son cajas especiales porque son reforzadas, que tardan un mes en llegar, y si yo me quedo sin cajas, me pierdo una venta, o tengo parada la bobina y no la puedo entregar, ahí pasa a ser A. Ah, está bien. ¿Sí? Entonces, para mí la diferencia entre A y B, si bien puede haber otros criterios, es el tiempo de reposición y también el costo de mantenerlas en el stock. ¿Sí? Vos el aceite o lo comprás o lo tenés en stock, pero no te necesitas un galpón para almacenar el aceite, no, o no te causa un costo financiero muy grande. Entonces lo pones en C. ¿Y qué tipo? ¿Qué tipo de el punto 3 es qué tipo de política, ¿no? ¿Se acuerdan que había revisión periódica, punto de reorden, revisión continua? Y algunas eran más apropiadas para la categoría A y para la categoría C. Por ejemplo, el aceite no van a hacer una revisión continua de la o a lo mejor sí, si es crítico, pero supongan que el aceite es un consumible que van a la ferretería y lo compran, no van a hacer una revisión continua del aceite. De los materiales de oficina no van a hacer una revisión continua. De los cascos para los empleados tampoco. Van a hacer una revisión periódica. No tienen que llegar a ese detalle. Le estoy dando ejemplos, pero supongamos que tiene Por ejemplo, con las cajas más o menos sí hay que controlar, ¿no? Periódicamente. Claro, Porque y capaz te que es continua lo implicaría de las cajas. perder algún cliente por el retraso de no tener cajas. Por eso, la caja podrá hacer revisión continua. No, eso no lo sé. Pero el casco de un empleado, de un operario, eso no van a hacer una revisión continua. O de, no sé, de algún tipo de herramienta, eso no va a ser una revisión continua, porque es algo de fácil acceso. Las cajas, si no es de fácil acceso, tendrán que tener una revisión continua. Sí, ¿Sí? Eso es lo importante. Pero otra cosa que es importante tiene que ver es que los A tienen que ser mucho menos que los B que los C. ¿Sí? Tiene que ser 20% de stock A, más o menos se dice que es así la proporción. 20, 30, 50. ¿Sí? Esa tiene que ser la proporción. Tiene que haber muchos más C que A, porque A son los insumos críticos y C son los que no son críticos. ¿Sí? Y en una fábrica o en un servicio es mucho más, lo crítico es mucho menos que lo no crítico. ¿Sí? No sé, piensen que hay todos los temas de consumibles, de repuestos, eso muchas veces se pueden salir a comprar rápidamente. No hace falta tenerlos estoqueados. Bueno, acá dice que que hay que hacer un ejercicio. Mañana les voy a mandar un ejercicio y tienen que usar la fórmula de Wilson. Eso no debería haber problema. O les digo, mañana les mando un ejercicio. Eso no debería haber problema. Selección de la variable para controlar su proceso. Yo pienso que acá hay servicios, por ejemplo, los chicos que hacen la imprenta, la casa de fotografía, bueno, ahí tiene que pensar qué característica medir. Por ejemplo, yo creo que una característica de servicio, de calidad de los servicios, es el tiempo de respuesta. Si ustedes tienen un Instagram para brindar un servicio, el tiempo de respuesta de Instagram es muy importante. Entonces, porque ustedes hacen impresión de fotos, bueno, seguramente la tinta que usan es de calidad, el papel también. No creo que tengan clientes que se quejen por la impresión de las fotos. Pero sí podrían tener, no lo sé, pero podrían tener clientes que se quejen porque el tiempo de atención no fue
lo suficientemente rápido. Entonces, ustedes podrían, variable a medir es el tiempo que transcurre desde, porque eso se mide en las empresas de servicios, el tiempo que transcurre desde que se abre el pedido hasta que se cierra. Por eso muchas veces ustedes cuando hacen un reclamo en un banco, les cierran el pedido, aunque les cierran el ticket, aunque no esté resuelto el problema, porque el empleado necesita tiempos cortos de resolución. Después, si lo resuelve o no, no le importa, porque lo que se mide es el tiempo en que el ticket está abierto. Y se busca eso, ¿no? Que esté bajo control estadístico. Bueno, entonces, vamos, en el punto 5 no había ejercicio, había ejercicio del punto 3. Bueno, vamos, en el punto 3 no hagan el ejercicio, puedes aplicar la fórmula de Wilson, es fácil. Hagan el ejercicio como les dije con el de los pistones que les mandé, ¿sí? En el punto 5. Las notas hay que cerrarlas el viernes próximo, con que ustedes me manden el video y el escrito el martes que viene, para mí está bien, yo el lunes y el martes me lo dan para corregir, yo se los mando al grupo y si están conformes con la nota, todos tienen bien el primer trabajo, o sea, que hagan medianamente bien el segundo no debería tener problema, pero si tienen algún problema o no están conformes con la nota y quieren recuperar, les queda pendiente de aprobación y en marzo, no sé cuándo es que se presentan, ahí se les pone la nota definitiva. Me parece que eso puede ser una buena alternativa. Yo vi que dos o tres grupos me mandaron las correcciones, yo las miro el martes cuando mire el segundo trabajo. Profesor, una pregunta. Sí. Dijo que el punto 5 lo hacíamos con el dato del pistón que usted nos mandó. Claro, el punto 5 era lo que les expliqué hoy. ¿Sí? Y entonces el ejercicio en el 3 no se hace. Claro, no hagan el ejercicio en el 3 para no complicarles tanto. Listo. Que están con otros parciales también, que seguramente... Y después la otra consulta. Nosotros en el punto 4, en el de la carpintería, lo que pretendíamos... Vos sos el de la carpintería, de la mesa. Sí, soy Semín. Hace, Juan Pablo, hace todo como si construyeras un bajo mesada. Nosotros lo habíamos pensado, por ejemplo, como un cliente que tenemos que por quincena nos pide 20 sillas y tomamos como muestra la variable de tiempo en la cual se hacen esas 20 sillas en mano de obra. Por ejemplo, a veces se tarda X cantidad de tiempo, a veces más, menos, y sacar la media en base a eso. Bueno, puede ser. Contámelo, explícamelo, puede ser. Yo una vez hice un trabajo de investigación para una tabacalera. Sí. ¿Por qué te voy a contar esto? Porque vos decís, vos estás interesado, ¿y el cliente qué le importa de las sillas? ¿Cuál es la medida de calidad que mide el cliente? Porque vos me estás hablando de una variable de calidad del proceso. Que claro. ¿Cuánto tiempo se hace la silla? Pero al cliente, ¿qué le importa de las sillas? ¿Sabés qué le importa? Y nosotros lo que pensamos es el tiempo de entrega, porque si está constantemente comprando, se ve que es una persona que vende, y si siempre tiene en stock... O sea que le importa el tiempo de entrega. Sí. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó en un trabajo de investigación que hice en una tabacalera. Es un caso real, tabacalera no importa. Pero querían aplicar, queríamos ver que en un grupo de investigación, porque acá yo les hablo de medir una variable de calidad, pero supónganse que en el caso de fabrican los cables, quieren medir el diámetro del cobre y el espesor del recubrimiento. Esos son dos variables. Se pueden medir al mismo tiempo y entonces eso ya es una estadística mucho más avanzada que no se ven en las carreras de grado. Medir dos cosas al mismo tiempo. Entonces, nos estaba haciendo investigación en esta carrera y medíamos si el proceso estaba en control en varias variables juntas. En el alto del cigarrillo, en el filtro. Hace varios años que lo hice. Había varias medidas. Y la verdad que la conclusión del trabajo fue que estaba todo fuera de control. Y el gerente me decía, sí, pero nosotros seguimos vendiendo. Y bueno, te pasa a vos con las sillas.
Capaz que si vos Claro. empezás a ver la altura o el brillo o no sé qué medidas, están fuera de control, pero tu cliente te las compra. Entonces, para controlar tendrás el tiempo de entrega o el tiempo que ustedes están a fabricar, porque ya saben que tienen que fabricar eso en poco tiempo para tener capacidad para tener otros pedidos. Entonces, es un caso parecido a de otra carrera que le importaba, sí. Eso de tener 2 o más defectos es lo de gráfica C, por ejemplo, en el PDF. A ver, ¿y dónde No, está porque en eso? el PDF de No, control. no, porque eso es para unidad. Porque, sí, eso tiene. Eso no, esos son para más defectos por unidad. Esto es para medir varias variables al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es. Ok. Porque acá lo dice, porque ustedes. Acá hay un tema que es la distribución de probabilidad. Porque ustedes tienen peso, longitud, tiempo más o menos, pero peso, longitud, densidad, son variables continuas, son variables normales, que tienen una variable central y son simétricas. Ahora, si ustedes dicen cantidad de error, fallado o no fallado, es decir, ustedes toman una muestra que puede estar bien o mal, y después toman otra muestra que puede estar bien o mal, es decir, tirar una moneda, puede ser cara o seca, tiran otra moneda cara o seca, tienen 2 resultados. Eso es una distribución de probabilidad binomial, una distribución binomial. Pero también si ustedes tienen, por ejemplo, errores sobre un continuo, o por ejemplo, cantidad de llegadas al banco por unidad de tiempo. Cantidad de llegadas es continuo, porque ustedes no pueden tener un cliente y medio que llega, es 1, 2, 3, 5, por tiempo es un continuo. Cantidad de eventos sobre un continuo se llama distribución de Poisson. Entonces, el gráfico C, ahí te da el ejemplo de las alfombras, por ejemplo, es cantidad de defectos sobre unidad de tiempo, es el número de defectos. El gráfico de P es pasa o no pasa. El gráfico de C es cantidad de defectos en una unidad de tiempo, en una unidad continua. Por ejemplo, ahí dice defectos en una alfombra puede tener muchos defectos, pero no 2 variables como ancho de cobre y espesor de recubrimiento. Eso es. Claro, entonces haríamos solo la gráfica X y la gráfica P. No, la gráfica R y la gráfica X. Perdón, eso. Lo que yo les dije, la gráfica R y la gráfica X. Toman primero el X, calculan todos los R de cada muestra, una R por cada muestra. Calculan después el R raya, que es la media, el promedio de todos los R raya, y hacen el gráfico entre 0 y D4 por R raya. Y se fijan que no haya ningún punto por arriba de R, del límite de control superior, usando la fórmula del R. Después, si hay alguna muestra que tiene un R por arriba del límite superior, lo sacan. Y se quedan con un nuevo Excel. En ese nuevo Excel, vamos a ver para que quede más claro todo. Bueno, si ustedes tienen que reproducir el ejercicio de la página S, que se llama ejemplo de cómo usar X raya y R para vigilar un proceso. Entonces, lo primero que tienen que hacer, estas son las muestras. Nosotros tenemos 5 muestras por 5 unidades por muestra. Entonces tienen que calcular cómo calcularon este R. Este R lo calcularon el más grande, 5027 menos 5009. Es R. Y este X raya es la media. Se calculan el rango para la muestra y ahí se los dice. Cómo se presenta y después se hace la media.
Paso 2, para construir la gráfica de R se seleccionan las constantes apropiadas, D3 es 0, trazan lo que yo les digo, este gráfico entre 0 y se fijan que no haya ningún punto por arriba de este UCL. Como no hay ninguno, si hubiese alguno, por ejemplo, si el número 3 estuviera por acá arriba, el nuevo Excel sería el 1, 2, 4 y 5, porque en el 3 hubo una causa especial de variación. Entonces calculan el X raya raya y hacen el gráfico. Y bueno, y entonces me marcan, yo quiero, acá dice que esta muestra quedó por afuera de los límites y acá hay una tendencia. ¿Sí? En estos ejemplos tenemos 5 muestras, pero en el Excel tenemos 40. Bueno, sí. ¿Está bien? Pero lo pueden automatizar en el Excel. Sí, sí, sí. El gráfico queda con más puntos. Claro, el gráfico va a quedar con más puntos. Y en esos puntos yo quiero que identifiquen estos patrones, los patrones de la página 10. Y los marcan. Capaz que no hay ninguno, capaz que sí. Pero no lo sé. Yo les mandé ¿sí? Y los marcan solamente. Me dicen tales puntos y eso que sí que está fuera de control. Yo les mandé un link a una página de un software que se llama R, que es un software de estadística. Si alguno lo conoce y a alguno le interesa, puede reproducir el ejemplo de los pistones con R y también está perfecto. Pero el que no le interese, el que no sepa, si alguno quiere y me dice que lo quiere hacer, lo charlamos la semana que viene, o esta semana, no hay problema. Pero eso es el objetivo. Que sí tienen que hacer en el Excel eso, pues no debería ser difícil. ¿Sí? Bueno, eso es. ¿Alguno tiene alguna duda más del segundo parcial? Sí, y tiene que hacer una presentación, eso sí, tiene que hacer una presentación cuidando hacer las cosas que yo les dije en el mail del primer parcial. Sí, eso yo me voy a fijar que lo hayan hecho. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Germán. Nuestro grupo eligió hacer el parcial sobre la industria 4.0. Ah, excelente. Claro, entonces nosotros tendríamos que hacer, o al menos empezamos a hacerlo, una presentación y un video nada más, pero no hay que hacer el informe. Solamente. Sí, la presentación. Si alguno quiere hacer el segundo trabajo con la industria 4.0, me dicen y me mandan un PowerPoint y la presentación sobre alguno de los trabajos que yo les mandé. ¿Sí? Yo les mandé un trabajo, les mandé un trabajo en castellano que dice cómo leer un artículo científico. Porque esos artículos científicos sobre industria 4.0. Entonces, si alguno quiere, que son revisiones, pero son cosas muy actuales. Si alguno quiere trabajar en industria 4.0, genial. Sí, no Sí, tiene que hacer está re todo. interesante el paper. Sí, los papers de industria 4.0 es interesante. La materia la estoy mejorando todos los cuatrimestres. En industria 4.0 lo incorporamos con este cuatrimestre. El tema de los almacenes inteligentes, el cuatrimestre que viene con Javier y haremos simulaciones, así que vamos a incorporar simulaciones en esta materia. Para cuando volvamos a la presencialidad, no digo que van a saber lo mismo que un ingeniero industrial, porque estudian eso, muchas más materias, pero van a tener conocimientos muy, muy interesantes de la parte industrial, y eso no los tienen en las otras materias. Pero sí, la industria 4.0 es buenísimo, o sea, hay más de un grupo genial. Sepan los de industria 4.0 que se los voy a pasar a los demás, a los otros grupos, para que tengan una idea más accesible que un paper de industria 4.0. ¿Hay alguna duda más del segundo parcial? Por ahora no, profe. ¿No? Bueno, Por mi parte, al menos. ¿Cómo? Por mi parte, al menos. Por ahora. Bueno, escríbanme cualquier duda que tengan, sobre todo el ejercicio de lo que hacen en Industria 4.0, lo que sea. Me escriben
y yo le pedí la clave de internet al vecino, así que no se me va a cortar más internet. Si se le corta a mí que tengo ese telecentro, al vecino que tiene Fiverr que no se le corta. Así que voy a tener internet siempre. Y bueno, si necesitan algo, estoy para hablar, para escribir por mail, por lo que sea. Y el domingo no, pero el sábado, si necesitan algo, probablemente también pueda estar. No voy a estar tan online como mañana pasado, pero los voy a ayudar. Bueno, muchachos, si necesitan algo, me escriben. De la presentación, si me quieren hacer alguna pregunta. Y bueno, no nos volvamos a conectar ahora cuando termina, si no tienen dudas. Bueno, buenísimo, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos entonces. Bueno, Nicolás, vos sos el que me dijo de las presentaciones, ¿no? Pues no sé cuál de los dos Nicolás Díaz es el que me dijo. Sí. Bueno, vos tomate esta oportunidad para hacer una buena presentación. Algo, sí. Bueno, lo más importante para vos es hacer una buena presentación. Sí, tal cual. Y cuesta porque yo he hecho varias y es entrenamiento. Cuesta mucho y es una lástima que en la facultad no tengas la oportunidad de entrenarte en eso. Yo voy a ser muy hincha de esta materia de las presentaciones porque es muy importante para el que busca un trabajo, saberse vender, y para el que ya tiene un trabajo, también saberse vender es muy importante. Sí, muchas veces por ahí uno en su trabajo hace un montón de cosas en el día y no las puede mostrar o no las sabe mostrar, ¿no? Claro. Entonces, Y eso es muy importante, Es muy importante se hace una buena presentación. Entonces, en Tadeo vamos a evaluar mucho eso. Bueno, muchachos, ya son todos varones, así que nos vemos cuando lo necesiten. ¿Les parece? Bueno, profe. Muchas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Chau. Saludos. Chao, profe.